¿Qué tal? Buenos días. Veníamos a preguntarte por una herramienta que puede ser muy útil para combatir la despoblación y es Internet. Enbow, que es donde estamos ahora, es una operadora que lleva 13 años en el mercado intentando vertebrar el territorio aragonés a través de la comercialización de servicios de Internet. Estamos ubicados en más de 750 emplazamientos con una red que cubre alrededor del 96% del territorio aragonés, más o menos una extensión de 3.500 kilómetros. ¿Hoy tenéis alguna salida prevista para poner Internet en algún lugar de Aragón? Sí, claro. Hoy, por ejemplo, tenemos que realizar una instalación para un cliente en la zona del Moncayo, concretamente en la localidad de Calcena. Soy Eva de Unidad Móvil, me han dicho que hoy te van a poner Internet. Fantástico, pues venga, vamos adelante y lo ponemos. Sí. Lo primero tendréis que ver, ¿no? Para dónde está el ordenador y qué necesitáis. En principio, sabiendo dónde quiere dónde quiere tener el punto de acceso a Internet, luego tenemos que mirar que se vea directo el repetidor donde tenemos nosotros la antena colocada para enfocar hacia allí. Diego, hace mucho que esperabas ya tener Internet. O sea, Sí. este es un día esperado. Sí, deseado. con ansiedad. ¿Sois de Calcena de toda la vida? Rosa y yo vivíamos en un pueblo de la comarca de Calatayud hace ya unos años y salió a concurso el albergue. El ayuntamiento lo sacó a concurso y entonces nos presentamos y de eso ya hace 5 años y gestionamos el albergue municipal de Calcena y el camping municipal de Trasobares. Tenemos internet, claro, sin internet allí no... Sería imposible para las reservas, para darse a conocer. Y estamos muy a gusto aquí. No cambiaríais Calcena por ningún otro sitio. No. Yo soy psicóloga y entonces desde aquí, desde el pueblo, pues se me ocurrió hacer psicología a domicilio en la comarca. ¿Qué me dices? Sí, entonces no estaba el recurso y entonces pues me puse. Entonces lo que hago es, sigo ejerciendo la psicología, pero en vez de con un despacho, pues voy itinerante. Y para el paciente además es muy cómodo el no tener que desplazarse. Pero también hay Internet, es muy importante, ¿no? Para Sí. ti. Las citas, estar al tanto de lo que pasa. Para la formación continua, porque ¿quién te va a decir que en un pueblo de 20 habitantes puedes ejercer la psicología? Sí, la puedes hacer de una manera diferente. Ya está ahí puesta esa antena. Imprescindible, internet es imprescindible, pero sí que por los mismos servicios nosotros aquí en los pueblos pues tenemos que pagar más. Entonces, bueno, estaría bien que desde las instituciones se diesen cuenta de eso para poner las cosas por lo menos en igualdad que lo que se montan en las ciudades, porque si no esto se muere. Y ahora con la contraseña ya podrá empezar a navegar. Al momento podrá ya empezar a navegar. ¿Qué es lo primero que vas a buscar? Vamos a poner mi página web. Venga. ¿Vale? Te hace ilusión, ¿eh? Tener por fin Internet en casa. Mira, esta es mi página, ya tengo internet. Contenta, ¿no? Mucho. Bueno, buen trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ahora seguir, ¿no? Siguiendo poniendo Internet por todo Aragón. A otro pueblo. Vale, muchísimas gracias, chicos. Hasta luego. No me voy sin conocer ese albergue, ¿eh? Venga, ¿Me pues, lleváis a conocerlo? Calcena significa el cáliz de la última cena. Hay 5 ermitas y una iglesia muy grande. La colegiata de Santa María venía a veranear el obispo de Tarazona. ¿Y este es el bar? Este es el bar del albergue. Los montañeros seguro que no se pierden este albergue, ¿no? Para el que le gusta la montaña y la escalada. Nosotros somos escaladores y sabemos lo que les gustan a los escaladores. Escaladores, montañeros, senderistas o gente que va en bicicleta de montaña. Esa fue vuestra apuesta, ¿no? Es decir, si esto nos gusta a nosotros, seguro que le gusta a más gente. Y apostasteis por Calcena. Sí, la situación, ¿no?, en la que estamos a 3 horas de Madrid, a 3 horas del País Vasco, a 1h30 de Zaragoza, y aquí la verdad es que para la escalada había un potencial muy grande. Entonces, intentamos promocionar la equipación, intentar hacer las cosas bien y bueno, a día de hoy pues sí que están viniendo gente de toda España. En este proyecto, además de vosotros, ¿cuántos más sois? En total somos 8. Yo soy mallorquina, por ejemplo. Mira. Luego hay 3 madrileños y 3 de Zaragoza. Hola, buenos días. Hola. Israel. Y Borja. Pues encantados, ¿no?, de estar viviendo en un entorno como este y de poder hacer realmente lo que queremos, ¿no? Lo que queremos y donde queremos, que es lo fundamental. Para poder evitar o para poder cambiar esa dinámica de despoblación, lo que se necesita es gente que quiera estar, gente que quiera vivir en los pueblos, pero claro, también que te puedas ganar el pan de cada día, ¿no? Que estén a gusto. ¿Cómo estáis vosotros? Efectivamente. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós.